Desde La Real, les damos la más cordial bienvenida a nuestra cuarta y última sesión de este año 2023, al seminario abierto en el que nos honra la participación de Nora Merlin. Gracias. Y enseguida me permito presentarnos para que conozcan que la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas, REAL, tiene por objetivo fomentar la conexión, el intercambio y la colaboración entre investigadores e investigadoras de las artes escénicas que estén trabajando desde un pensamiento latinoamericano y que potencien la construcción de conocimiento desde el territorio, buscando recuperar e impulsar la producción de una teoría situada. Su interés está centrado en producciones escénicas en América Latina, en articulación con la política y la historia. La red es una estrategia para posibilitar el trabajo conjunto, generar intercambios, construir espacios de conocimiento, desarrollar proyectos comunes y poner en valor las prácticas, los documentos y las teorías producidas en nuestras latitudes. La red carece de entidad física, de jerarquías verticales y de espacios oficiales, y se sostiene por iniciativas individuales. La red es una forma de colaborar, pensar y generar dentro de nuestros países y por fuera de ellos, a través de toda la región de América Latina, cruzando fronteras, mares, instituciones e ideologías. Lo que nos une no son obligaciones formales de las cuales ya sobreabundan en nuestro trabajo, sino más bien el deseo de ejercitar, reafirmar y generar lazos afectivos, políticos e intelectuales. La red propone una metodología de búsqueda de lo situado, de lo propio, de lo regional y nacional, de lo político, de lo escénico teatral, de lo archivístico, e intenta generar esta metodología de manera orgánica. La red somos nosotras, nosotros, nosotres y nosotras, nosotros, nosotres. Somos la red que se estructura con base en nuestras necesidades, mismas que como nuestras realidades son situadas. Muchísimas gracias por su presencia y a continuación los dejo con nuestro colega Gustavo Geirola. Adelante para que presente a nuestra invitada. Gracias, Arturo. Bueno, tengo un gran placer en presentarles en la sesión de hoy del seminario abierto a Nora Merlin. Nora Merlin es psicoanalista, ha sido docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora de Claxo, docente de la Universidad de Lanús en diplomaturas de maestrías y posgrados, magíster en ciencias políticas. Tiene una serie de libros muy interesantes que voy a nombrar algunos títulos: Populismo y psicoanálisis, publicado, casi todos ellos están publicados por Letra Viva, que para los que por ahí no saben es una de las editoriales que produce y distribuye materiales relacionados con el psicoanálisis desde Argentina y desde Buenos Aires. Entonces tenemos Populismo y psicoanálisis del 2014, Colonización de la subjetividad, medios masivos de comunicación en la época del biomercado, que es del 2017, Mentir y colonizar, obediencia inconsciente y subjetividad neoliberal, que es del 2019, La reinvención democrática, un giro afectivo, del 2020, que yo tengo los libros de Nora, pero los dos que tengo aquí a mano, tengo acá La reinvención democrática, y el que nos atrajo muchísimo para invitarla hoy a conversar con nosotros es conocer los contenidos, sobre todo de su último libro, porque hemos tenido en este año, en el año pasado, un punto de reflexión que fue la cuestión de la relación entre los afectos, la política y obviamente el teatro o las artes escénicas. Y entonces el último libro de Nora, que acaba de aparecer hace muy poquito, se llama justamente El despertar afectivo hacia un amor político. Entonces,
Nora, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado conversar con nosotros y bueno, te paso la palabra y nos comentarás Sí, un poquito lo que y después podemos abrir a sí, comentarios, preguntas. sí, Ok. sí. Bueno, primero, muchísimas gracias, Gustavo, Heirola, por la invitación y gracias a todos y a todas por permitirme formar parte de la red, aunque sea un rato, este, y establecer lazos afectivos, políticos e intelectuales con los miembros de la red. Eh, yo les voy a contar, es- como dice Gustavo, voy a contar cómo llegué a este libro, este último libro, este, y después vamos a hacer un espacio de intercambio, ¿no? De conversación. Les voy a contar, digamos, si tienen un poquito de paciencia, una breve secuencia. Este, Porque este libro está en continuidad con los anteriores. Se puede leer, digamos, solo, digamos, aisladamente, pero también está bueno contextualizar, ¿no? Porque el primero de la serie, como dice Gustavo, es Populismo y Psicoanálisis, que es un libro que yo trabajé con Ernesto Laclau, que fue mi tutor de tesis. Tuve el honor de tenerlo como tutor de tesis, y en ese libro yo diferencio dos categorías, que es la masa y el pueblo. Entonces, porque hasta ese momento se usaban indistintamente, ¿no? Masa y pueblo como si fuesen sinónimos. Y yo pensé que era imprescindible distinguirlas teóricamente para no cometer errores políticos, como por ejemplo la coyuntura que tenemos en este momento en la Argentina y en otros lugares de Latinoamérica también, es confundir fascismo con peronismo, por ejemplo. Son dos categorías distintas, la masa y el pueblo. No me voy a detener en hablar de cada una, si quieren otro día me invitan y desarrollamos esas dos categorías, pero no es el tema de hoy. El segundo libro fue Colonización de la subjetividad. Entonces, a mí me atravesaba una pregunta que era por qué las personas votaban en contra de sus propios intereses o de clase o de raza, o por qué votaban, por ejemplo, candidatos que estaban en contra de los derechos. Entonces ahí yo me di cuenta que mucha gente vota no por intereses de clase, como por ahí suscribía al marxismo, ¿no? Eso de la toma de conciencia en algún momento. No, sino que mucha gente vota por identificaciones, y creo que es un mal de esta época, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, que son en el neoliberalismo son empresas de comunicación concentradas, son un poder económico por una parte, pero también un poder simbólico, ¿no? Como comentábamos al principio, en la previa a esta charla, es cómo construyen cultura de masas, ¿no? Entonces, se trata ahí de una masa colonizada. Entonces, este poder concentrado, neoliberal, supo imponer ideales de consumo, libertad individual, como riqueza, como los fines supremos de la vida. Y logró que esos ideales no solo operen como mandatos sociales externos, sino que funcionen como exigencias desde el interior del sujeto. Nosotros los psicoanalistas a eso lo llamamos super yo, a esos imperativos que funcionan desde el interior del sujeto, ¿no? Entonces, esos imperativos, o esos ideales que devinieron imperativos, produjeron que el individuo neoliberal, digo a propósito individuo, porque es, no digo sujeto, el individuo neoliberal quedase atrapado, ¿no? Explotado por sí mismo, justamente en una búsqueda ilimitada, ¿no? de consumo y acumulación, ilimitada, Entonces, bueno, después siguió un tercer libro que
se llama Mentir y colonizar, Obediencia inconsciente, y entonces en ese tercer libro yo me ocupo más de la respuesta del individuo a ese poder colonizador, porque hay una respuesta del individuo que habita en la masa y la obediencia es una respuesta, ¿no? Es una obediencia compulsiva, es una obediencia inconsciente que incluye identificaciones, incluye sugestión, hipnosis, y es la obediencia inconsciente, es la respuesta privilegiada a los imperativos de odio, de consumo, de rendimiento ilimitado que propone el neoliberalismo. Bueno, entonces en este libro yo interrogo la trama de relaciones sociales, de identificaciones, de creencias, que desde la obediencia inconsciente hacen existir al poder neoliberal. Entonces, también investigo los mecanismos de captura psicológica que conducen a esa obediencia inconsciente y permiten comprender por qué las personas adhieren casi ciegamente, ¿no?, a posiciones violentas, neofascistas, que van en contra de la vida, en contra de los derechos. Bueno, es lo que hablamos al comienzo de esta reunión, en la coyuntura argentina, ¿no? La mitad de la sociedad está votando, está votando, quiere un candidato que es violento, que es neofascista, que va en contra de la vida, tiene a la motosierra como símbolo, ¿no?, la destrucción. Entonces, el mayor triunfo del neoliberalismo es haber construido los medios para perpetuarse. Yo creo que ganó la batalla por la cultura a nivel global y produjo una nueva subjetividad. Entonces, este poder neoliberal se expande por los medios, por las redes, y se reproduce y produce una subjetividad, una nueva antropología que ama las cadenas. Bueno, sigo avanzando. El otro libro que mostró Gustavo, La insatisfacción democrática, un giro afectivo se llama. Lo publiqué durante la pandemia, porque el neoliberalismo, ya no se puede hablar de neoliberalismo solo. El neoliberalismo quedó anudado a la pandemia, a la revolución cibernética, a la virtualización de la vida y a la guerra. Ahora tenemos dos guerras, ¿no? Entonces, comenzamos a vislumbrar un avance pero a gran escala del odio, del fascismo a escala planetaria. Y en ese libro yo afirmo que las democracias fueron cooptadas por ese dispositivo ilimitado, ¿no?, cuya voluntad consiste en el dominio global. Entonces ese dispositivo de poder se apropió de los gobiernos, de las democracias, de la vida, y ese libro se llama La reinvención democrática, porque yo sostengo que hay que volver a construir la democracia, reinventarla. Entonces también propongo el giro afectivo, que es del odio al amor, y ya vamos entrando en nuestro tema de los afectos de hoy. Entonces, no es solo la economía, como se pensaba en alguna época, hasta hace pocos años, la que sostiene la reproducción del discurso capitalista, sino que también es la ideología neoliberal y la propia subjetividad colonizada que sostiene a sus amos. Entonces, no alcanza con la necesaria batalla económica, que por supuesto hay que dar, pero hay que deconstruir la cultura neoliberal, los afectos principales de esta cultura, los ideales neoliberales que han ganado la batalla cultural y han tomado las democracias. Porque el poder, el dispositivo de poder supo colonizar muy bien la materialidad del sujeto.
por ejemplo, no me voy a detener demasiado, pero por ejemplo, el yo es una instancia del aparato psíquico, es una instancia, pero este yo cobró un lugar preponderante. Tenemos un engrandecimiento yoico del individualismo puro, ¿no? Una omnipotencia, narcisismo, extremo individualismo, ideales de poder, de apoderamiento y de destrucción. Entonces vemos aparecer esas figuras como el gestor, el empresario de sí mismo, el tipo aislado, ¿no? Que yo puedo, la meritocracia, el rendimiento ilimitado, etcétera, que todo eso lleva a la autoexplotación, porque todo esto es sin medida. Entonces, ¿qué sucede, no, con las democracias cuando los actos de la mayoría se manipulan? ¿Qué sucede con la libertad? Cuando se utiliza el odio, cuando se judicializa la política, como lo que sucede en toda Latinoamérica con el lawfare, o las fake news, las noticias falsas. ¿Qué sucede con las democracias, no? Cuando desde ahí se desestabilizan gobiernos, etcétera. Entonces yo planteo que hay una incompatibilidad entre el neoliberalismo y la democracia. Y ahora sí, llego a nuestro trabajo de hoy, que es el último libro, es El despertar afectivo hacia un amor político. En este libro yo doy absoluta centralidad, después de todo este recorrido, doy absoluta centralidad al tema de los afectos en la política, porque hay una caída de lo ideacional en la cultura, ¿no? Con esto del auge de las redes sociales, de lo emocional, de la sugestión, entonces hay una centralidad del tema de los afectos. Entonces, pero en realidad yo retomo el camino que propone Freud en 1920, ¿no? Cuando Freud descubre las pulsiones de muerte. Estas pulsiones de muerte a Freud le abren una línea de trabajo muy importante en los sujetos y en los pueblos. Entonces ahí Freud empieza a estudiar la función del odio, la guerra, encuentra el masoquismo, ¿no? En los pueblos y en los sujetos, un masoquismo inconsciente, ¿no? Y constata cómo se repite los traumas singulares y los traumas sociales. Porque Freud ahí empezamos se conoce como el codo del psicoanálisis, en el sentido de que al principio Freud pensaba que las personas se orientaban por el placer, se orientaban por el bien, ¿no? Que buscaban disminuir tensiones en sus aparatos psíquicos, pero resulta que cuando descubre esta pulsión de muerte, tiene que aceptar que no es así, que la pulsión de muerte es una pulsión desintegradora, que cuando se dirige al exterior se expresa como odio, y cuando vuelve contra el sujeto es sacrificial, es masoquista. Entonces, por eso Freud plantea que no puede ir sola la pulsión de muerte, porque se expresa como odio, como destrucción o como sacrificio. Entonces tiene que estar abrochada, articulada, en par con Eros, ¿no? Que es la pulsión de vida. Siempre están anudadas. Y claro, Freud habla de grados, ¿no? Porque bueno, es otra conversación, pero Freud utiliza metáforas científicas de la época, de la física, del campo de fuerzas, entonces hablaba de cantidades. Hoy no se habla así, ¿no? Pero Freud utilizaba como la lógica cuantitativa. Entonces, pero lo que quiero decir es que siempre la pulsión de muerte tiene que ir abrochada a la pulsión de vida. Y recuerden que decíamos que el neoliberalismo busca, ¿no?, la libertad absoluta y ilimitada, sin límites, porque Eros lo que hace es busca la representación.
¿no? Y a ustedes esto les importa porque vienen de la representación, de las artes escénicas o de las artes. Entonces, todo lo que es representación es vida. Y es límite a lo tanático y a lo desintegrador de la muerte. Entonces, yo llego a la conclusión que el neoliberalismo es un dispositivo organizado por la pulsión de muerte, o sea que es un dispositivo tanático que tiende, con esto de la libertad ilimitada, el consumo ilimitado, el odio ilimitado, termina en antropofagia, terminamos comiéndonos entre todos. Entonces, tiende a la desintegración del tejido social, erosiona esta pulsión de muerte, erosiona todo dique, todo lazo social, todo discurso, todo lo que es Estado, rechaza el amor, rechaza la amistad, rechaza el arte, entonces la política. Entonces, ¿qué sucede? Si rechaza la política y rechaza los límites, ¿cómo se presenta el conflicto político? ¿Cómo se presentan las diferencias? Bueno, todo eso retorna, eso rechazado, retorna como odio. Entonces, el odio es el afecto principal del neoliberalismo, ¿no? O del fascismo, y es el modo que tiene el poder neoliberal de tramitar las diferencias. Porque el poder neoliberal busca eliminar todo lo hétero, lo que no, volviendo a mi primer libro, lo que no entra en la masa, porque la masa se caracteriza por lo homogéneo, por lo idéntico, por lo uno. Entonces, el poder neoliberal busca eliminar lo hétero. El poder neoliberal busca generar psicología de las masas. Entonces, este poder también utiliza la táctica del enemigo interno. Es decir, construye enemigos. Por ejemplo, ahí van a parar las mujeres, todo lo hétero, lo que no se inscribe en la masa, ¿no? Los inmigrantes, los populistas, en mi país, en la Argentina, se dice los kirchneristas. Vamos a terminar con nuestro candidato Milei, y bueno, ahora se alió con Patricia Bullrich. Uno de los preceptos es terminar con el kirchnerismo, ¿no? Miren qué concepción democrática. No es que se habla de adversario político, no, enemigo, destruir. Y entonces desde ahí se agita el odio sostenido en prejuicios. Entonces, yo desde la masa está construida por los medios hegemónicos de comunicación y las redes sociales que agitan el odio, es posible, es muy posible establecer un paralelismo, una continuidad entre nazismo y neoliberalismo. Y eso explica la emergencia, desde mi punto de vista, de las nuevas derechas. Entonces, en la actualidad hay un resurgimiento de los modos neofascistas o de las nuevas derechas. Hay un nuevo tipo de fascismo que ganó la cultura y que se apoya en la devastación social y subjetiva, ¿no? Producida, por supuesto, por el capitalismo financiero. Entonces, hoy el neoliberalismo construye subjetividades fascistas, sexistas, y yo creo que el poder neoliberal aprovechó mucho mejor la insatisfacción democrática que el campo popular, ¿no? Yo llamo campo popular a lo que no es poder. Entonces, yo creo que el neoliberalismo supo captar mucho mejor esa insatisfacción democrática, porque nuestras democracias no están dando respuesta, quedaron viejas,
¿no? No cumplieron ni con la igualdad, ni con la libertad, ni con la fraternidad, quedaron viejas, hay que reinventar las democracias. Entonces, quedaron debilitadas por el poder neoliberal. Y creo que ese poder neoliberal aprovechó mucho mejor la insatisfacción causada por la política o por las democracias y las angustias de la gente. Entonces, por ejemplo, yo hablo de mi país porque estamos como muy atravesados por esta coyuntura donde se pone en juego dos modelos, o el fascismo o la continuidad democrática. Entonces, este poder neoliberal captó esta insatisfacción y hay un voto bronca, ¿no? El voto de Milei es un voto de gente que está enojada y seguramente que tienen razón en estar enojadas, pero el problema es que no es la destrucción la solución, o no es la motosierra, ¿no? El símbolo social con el cual identificarse. Entonces, llegamos a un fascismo neoliberal que gestiona o que utiliza el odio como afecto principal y lo dirige hacia grupos sociales que estigmatizan. Por ejemplo, llaman planeros, les digo, a los que reciben ayuda del Estado. Los inmigrantes, las mujeres, los feminismos, Cristina, los peronistas, ¿no? Todos ellos son agentes estigmatizados socialmente. Y bueno, entonces el odio, como les decía, es pulsión de muerte dirigida al exterior, es una violencia destructiva y también autodestructiva, ¿no? Por eso yo creo que ese voto castigo que están agitando estos neofascismos, en definitiva son votos autocastigos, van a volver en contra del sujeto o de los grupos sociales, los distintos grupos sociales. Entonces, yo creo que este odio es el principal afecto neoliberal en su cara fascista, y está sostenido por prejuicios, por creencias, ¿no? En contra del género, prejuicios racistas, etc. Bueno, entonces volviendo al tema de los afectos, yo creo que, como les decía, la derecha ha utilizado mejor que el campo popular el tema de los afectos para la derecha, para manipular la subjetividad, ¿no? Porque fíjense lo que pasó con el nazismo. El nazismo, en ese momento, el odio al judío, ¿no? Y desde ahí se construyó la cultura nazi. Entonces, hay un sobrino de Freud llamado Edward Bernays. Gustavo debe conocerlo bien porque vive en Estados Unidos y bueno, es un sobrino de Freud, que fue uno de los primeros publicistas, inventó la teoría de la propaganda, utilizó las ideas de su tío, del psicoanálisis, en los Estados Unidos para influenciar a la opinión pública y aumentar el consumo. Quiero decir que como que la derecha hace tiempo que está estudiando incluyendo los afectos en la subjetividad, en la política, etc. En contrapartida, el campo popular se adormeció y nos centramos en lo racional, en las ideas. El otro día, acá en la Argentina, hubo un debate de los dos candidatos a vicepresidentes. Y para mí ganó esta peligrosa candidata a vicepresidenta, bueno, que es una candidata que se satisface en el fascismo, es hija de un militar, etcétera, quiere volver atrás con todos lo que nosotros llamamos pacto democrático en nuestro país. Entonces, yo creo que ganó el debate esta mujer, ¿no? Hay
compañeros míos que dicen, no, estuvo mejor nuestro candidato porque fue más racional. Sí, es verdad, fue mucho más racional, pero esta mujer llega desde lo emocional y desde el odio. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que el campo popular no incluye, ¿no? O no, hasta hace poco tiempo se adormeció, se centró en lo ideacional, en lo racional. En ese sentido, se desvitalizó, se desapasionó. Yo creo que la derecha trabajó mejor con el tema de los afectos y las pasiones, con el odio, por supuesto, ¿no? Entonces, el campo popular dejó de lado la dimensión afectiva en la política y esta renuncia, seguramente inconsciente, funcionó como colaboración inconsciente, no intencional, en el avance y en el triunfo de la hegemonía neoliberal. Yo creo que fue un prejuicio nuestro, porque yo formo parte del campo popular. Entonces, en cada época hay afectos dominantes, ¿no? que ordenan los lazos sociales, que disciplinan los cuerpos, reglamentan las relaciones, pero el afecto siempre es singular. O sea, cada sujeto es responsable de sus afectos, de sus pulsiones. Están las dos dimensiones. Entonces, hay afectos en la subjetividad de una época, pero el afecto siempre es singular. Por ejemplo, el afecto característico del capitalismo es la angustia. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. También merece un desarrollo, ¿no? La angustia. Pero en pocas palabras, la angustia es indefensión, estar a solas sin el otro, ¿no? En estado de necesidad. Entonces, es desamparo, es indefensión. Entonces, el neoliberalismo y el capitalismo se encargaron de dejar sin ropaje al sujeto, sin protección, sin estados protectores, sin lazos sociales, sin derechos, ¿no? Entonces van erosionando todo eso. Entonces el afecto principal es la angustia. Yo creo que después de la pandemia también el neoliberalismo quedó anudado a la virtualización de la vida, a la pandemia, y estamos padeciendo todavía los efectos pospandémicos, ¿no? Cuyo afecto principal es la angustia. Yo creo que, no sé en otros países, pero en mi país hay una angustia generalizada, como una epidemia de angustia, ¿no? Entonces, mi punto de vista es que los afectos no están fuera de la experiencia política, entonces no se los puede negar, no se los puede reprimir, ni disciplinar, sino incluirlos y ponerlos a trabajar, ¿no? Entonces, en este último libro, el recorrido de este libro va desde los afectos antipolíticos, como el odio, a los afectos políticos, como lo que yo llamo amor político. Y ahora voy a hablar del amor político, que se opone al odio antipolítico. Y yo creo que es el afecto privilegiado, el amor político, así como el odio es el afecto privilegiado de los fascismos, porque es el modo que tienen de tramitar las diferencias, lo que no encaja en la masa, porque rechazan la política, porque rechazan todo lo que traté de explicar. Entonces, así como el odio es el afecto principal de los fascismos, yo creo que el afecto privilegiado de una voluntad popular, nacional y democrática es el amor político. Entonces, cuando hablamos de afecto, Freud toma, lo tomo desde la teoría psicoanalítica, que es mi marco teórico. Yo articulo política y psicoanálisis, y desde el psicoanálisis tomo Freud-Lacan, ¿no? Entonces, el término afecto, Freud lo toma de la tradición filosófica alemana y designa siempre un estado agradable o un estado penoso, y siempre está ligado a la pulsión, pero en el sentido de cantidades, ¿no? Entonces, pero este afecto se aplica
al cuerpo, que puede estar afectado, o al sujeto. Un sujeto puede estar afectado por sentimientos penosos, por ejemplo, el dolor, por ejemplo, el duelo, la tristeza, el júbilo, la alegría, la felicidad, etc. Entonces, ahora en política hay muchas teorías políticas, ideologías que en general son conservadoras, que conciben a los afectos y a las pasiones del pueblo como poco civilizado, como rasgo poco civilizado, ¿no? Entonces no es nuestra concepción, nuestra posición. Nosotros pensamos que hay que incluirlos, que no están fuera de la experiencia política. Y entonces, volviendo a este libro, yo me pregunto, frente a este odio neoliberal, fascista, ¿cuál es la mejor estrategia para enfrentar esos afectos en los cuerpos, en la subjetividad, que produjo este anudamiento, neoliberalismo, pandemia, virtualización de la vida y guerra, que es un anudamiento inercial, que en definitiva constituye la marcha ilimitada de la pulsión de muerte? Entonces, yo me pregunto, en realidad no es mi pregunta, sino que es una pregunta de Freud. Freud tuvo en los últimos años, después de 1920, empieza a preguntarse por la cultura, por los pueblos, tiene un intercambio con Einstein. Einstein le pide consejo de qué hacer con la guerra, qué hacer con el odio. Entonces Freud lo que contesta es que solo un eros potente puede retrasar la muerte o la pulsión de muerte para todos, ¿no? Retrasar y permitir rodeos que sean capaces de retrasar la muerte para todos y no solo para algunos o para la élite, como sucede en la actualidad. Entonces, entonces, traducido en la teoría política, es cómo construimos una civilización común, cuyo afecto privilegiado sea el amor político, ¿no? Que sea capaz de obstaculizar el camino compulsivo a la desintegración, ¿no? de la pulsión de muerte. Entonces, yo creo que, como les decía, el amor político es el afecto fundamental para la construcción de pueblo o de voluntad popular, ¿no? Es el afecto privilegiado para enfrentar el odio. Ahora les voy a contar un poquito qué es esto del amor político y vamos a ir terminando para poder conversar. El amor político, yo creo que es la asunción de una decisión que rechaza el odio en sus múltiples expresiones, ¿no? Ahora, claro, en general uno habla de amor y se banaliza, ¿no? Porque muchas veces se escucha como amor romántico, como lo que tiende al uno, no, y la verdad que no tiene nada que ver con eso. Es un amor que no tiende al cierre, ni a la media naranja, ni a todo eso, sino que es un amor que reconoce al otro en su singularidad. No digo individualidad, ¿no? Porque el individuo es individuo neoliberal, que es sin otro, angustiado, sin estado, sin cuidado, sin amor. No, es singularidad, ¿no? El amor político es reconoce al otro en su diferencia, en su singularidad, y se muestra capaz de construir lo común con ese con el que no tengo nada en común. Entonces, yo creo que es una apuesta, es una apuesta ético-política y una forma de vida. Y es un afecto que yo creo que es capaz de despertar del sueño neoliberal. Ahora, entonces, a ver, el amor político no entra en ninguna contabilidad ni cálculo, porque hay una definición de Lacan que es dar lo que no se tiene, así define el amor, ¿no? O sea, no se compra, no se vende, no entra en el mercado, no entra en esa lógica. Justamente es lo que resiste a la lógica del discurso capitalista.
pensado como un mercado, ¿no? Que piensa la cultura como mercado. Este candidato quiere vender todo, órganos, cualquier cosa, ¿no? Vouchers para la educación, que en nuestro país es pública y es gratuita. Entonces, lo que resiste a ese cálculo, a esa contabilidad capitalista, yo encuentro ahí como un resto soberano. Aunque lo repriman, lo persigan, lo encarcelen, ese resto insiste. Y yo les voy a dar, si quieren, algunos ejemplos de amor político, de construcciones de amor político, donde aprendimos lo que es el amor político. Por ejemplo, en las madres de Plaza de Mayo, en las abuelas, si quieren después en la conversación, para los que no viven en este país, podemos desarrollar un poco más, que en los feminismos encuentro ejemplos de amor político, porque, por ejemplo, el feminismo se convirtió en un nuevo agente político, una potencia que empezó a interrogarse sobre asuntos que la política hasta este momento no había tenido en cuenta. Por ejemplo, había dejado afuera, ¿no? Toda la cuestión de los afectos, el cuerpo, el amor, el deseo, la sexualidad, la relación al otro, la maternidad como opción y no como obligación, etcétera. Entonces, la militancia también es un ejemplo de amor político, ¿no? Que la derecha no tiene militancia, no tiene militancia. Ellos hablan de voluntarios, les cuento un ejemplo, perdón por la autorreferencia, pero se me viene a la cabeza. Yo fiscalizo siempre, ¿no? En las elecciones yo me ofrezco como fiscal porque sí, porque quiero aportar. A nosotros no nos pagan, ¿no? ¿Cómo nos van a pagar por ir a fiscalizar los votos? Bueno, a todos los demás les pagan, ¿eh? Les pagan a los otros fiscales y no entienden que venimos gratis, vamos gratis. Y no, yo no soy ningún ejemplo, digo, todos mis compañeros ponemos el alma, ponemos el cuerpo en esto de la militancia, ¿no? Porque es un ejemplo de amor político. O la figura del pueblo que propone Ernesto Laclau, que fue mi tutor de tesis, como les conté, en mi maestría en ciencias políticas, yo creo que también el amor político es el cemento orgánico de las construcciones de pueblo, ¿no? Tan demonizado la figura del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, para ser puntual con las 3 de la tarde, el tema principal es, o la pregunta es cómo encontrar un tejido colectivo y hacer que el amor vuelva a las calles, ¿no? Y lo que llamamos hoy avance del fascismo, o del neofascismo, de las nuevas derechas, ya no se puede explicar solamente por la economía. Hay también una economía de los afectos que están incidiendo en lo político. Entonces, volviendo a Freud y a su correspondencia con Einstein, Freud dice, solo un eros potente es capaz de ponerle límite a la pulsión de muerte. Y así termina ese artículo, ¿no? Y después, si leyeron alguna vez El malestar en la cultura, van a ver que en las últimas hojas del malestar en la cultura, Freud pide ya desesperadamente a los psicoanalistas que empiecen a ocuparse de la cultura, porque dice que esta cultura está enferma y es hora de que Eros haga lo suyo. Así que bueno, podemos hacer circular el micrófono y conversar. ¿Mm? Muchas gracias, Nora. Entonces, bueno, podemos, no sé si procedemos con... ¿Tú, Arturo, manejas lo de las manitos? Sí, yo si quieres Ok. voy dando la palabra, Gustavo. ¿Cómo? Yo voy Eh, dando la palabra a quienes quieran participar. A ver las manitas. Espera que se... Ahí estamos. Sí. Gracias, Laura. Mauricio, adelante. Te escuchamos.
No se te Bueno, en escucha, primer Luis. lugar, muchas gracias, Nora, por esta visión tan lúcida eh, de cuestiones que de alguna otra manera, claro, uno sospecha a propósito de la idea de lo neoliberal, o uno podría decir del suceder neoliberal que acontece históricamente, ¿no? Un suceder histórico, que no es simplemente un sistema económico o una idea abstracta, sino que es una construcción de subjetividad. Me, me interesa proponerte como derivas o difracciones, digamos, de lo que tú estás planteando, más que entrar, digamos, directamente yo no he leído tus textos todavía, pero ahora lo voy a hacer. Ya leí un material que subimos a la página sobre este último libro tuyo, pero hay cosas que me gustaría entrar como a pensar a pensar juntos, ¿no? Juntes. Y hay algo que aparece en la matriz de pensamiento del psicoanálisis que todavía tiene algo como de binario, ¿no? En esta idea de distinguir vida y muerte, o pulsión de vida o pulsión de muerte, eros o Sí. tánatos, que todavía aparece como muy binariamente instalada, ¿no? Entonces, claro, en la lógica del malestar de la cultura parece ser que habría una salvación en relación de volver a despertar esos discursos del amor, qué sé yo. La palabra amor me fascina, es una palabra que encuentro que es fuertemente política hoy, más que afecto incluso. Pensaba que en la construcción simbólica de los neofascismos, los neoderechismos en nuestros países, hay una pulsión intermedia que es la que estaba tratando de pensar a propósito de lo que tú nos decías, ¿no? Uno habla de una pulsión de vida, de una pulsión de muerte, pero también hay una suerte de pulsión de la apariencia o una pulsión del aparecer, ¿no? Hay una cuestión que sucede, por ejemplo, en la lógica del fake news o en la lógica de las defensas que hacen también estas derechas de los feminismos, porque estas derechas también son feministas a sus modos. Estas derechas también defienden derechos. Son antirracistas porque están contra los que defienden o los que tratan de distinguir, digamos, que hay discriminación. O sea, las propagandas de estos sujetos, no sé si creativas, pero han tendido, digamos, a desarmarlos, ¿no? Hay un juego que es más fuerte que el tema de la verdad o de la mentira, que era como la lógica de Goebbels, ¿no? Básica del fascismo del inicio del siglo XX. Acá ya no hay verdad y mentira, acá hay construcción de apariencias infinitas que no, en las que no sabemos dónde estamos, ¿no? Y en eso son espeluznantemente eficaces. Tal vez hay una suerte de pulsión intermedia, una pulsión de aparecer, una pulsión de apariencia en el que estamos descubriendo en que estas subjetividades nuevas están, digamos, ¿no? Entonces no es que nadie quiere morir, pero pareciera que estamos en un estado, digamos, fantasmático del que no podemos salir, ¿no? No podemos conectarnos, digamos, con algo más allá que el fantasma que nos persigue. Eso es una primera reflexión para juntarlo entonces con una cosa que me parece a mí interesante y que no sé cómo lo ves tú, digamos, que me interesa porque es un tema en el que yo estoy trabajando también, que es la pregunta por la percepción. Y cuando hablo de la pregunta por la percepción, quiero separarla de todo elemento representacional. Yo sé que es complicado, pero hay algo así como la percepción. Hay algo así Sí. como la relación estética con el mundo, ¿no? El peso del color, la densidad del sonido, la textura del cuerpo, que es más allá de una representación, esta la otra, ¿no? Sí. Entonces, de alguna otra manera uno podría pensar que si volver a una especie de lugar sería como volver a un lugar de la densidad de la percepción, ¿no? De la densidad de la realidad o del peso de lo real. Pienso los afectos en ese sentido.
más que una construcción de estructuras de sentimiento, o pienso en las densidades que significan los sentimientos. Y en ese sentido sí, me gusta la palabra amor, y la rescato así absolutamente, ¿no? Porque parece una palabra muy cursi, pero yo creo que es una palabra más potente. Yo creo que es uno de los textos más importantes para mí en mi vida de joven bajo la dictadura. Fue un poema de un libro de Raúl Zurita que se llamaba Canto a su amor desaparecido, en el que a mí se me construyó la idea precisamente de que el simbólico más radicalmente emancipador e imposible que lo pueda tomar un fascismo de cualquier manera es el imaginario del amor, ¿no? Incluso del amor sacrificial, que es otro tema que tal vez después podamos conversar, pero no ahora, para que todos podamos compartir esto. Sí. Del amor radical, pero del amor denso, ¿no? De un amor que es absolutamente materialidad, ¿no? No es un amor estético, sensible, o más bien sensorial, ¿no? No sé cómo ves tú eso. Sí, bueno, eso es anoté una lista de eso, pero está buenísimo, ¿no? Te agradezco. Yo fui anotando todo lo que te hace pregunta, ¿no? Vos hablabas que encontrás un Freud binario y lo homologás al conflicto. La palabra binaria no goza de buena reputación hoy, ¿no? Y yo tampoco me gusta la palabra binario por todo lo que nos vienen a enseñar los movimientos o el movimiento de los feminismos. Ahora, a Freud lo acusan de binario, pero yo no comparto esa lectura que se hace de Freud. Otra cosa es el conflicto. Entonces, una cosa es Freud fue el primero que dijo, cuando habló de la pulsión, que introduce el concepto de pulsión con la sexualidad infantil, dice que toma la pulsión de las perversiones, lo que se llamaba perversiones en la época, desde la psiquiatría, toma las perversiones y dice, todas estas perversiones intervienen en la sexualidad singular de los sujetos. Entonces, lo normal es la diferencia. Es decir, eso es lo normal. Cada sujeto es singular. Entonces, yo creo que está bien, Freud estaba atravesado por su época, no me interesa hacer ninguna defensa de Freud, ¿viste? Pensaba también que las mujeres tenían que tener hijos y todo eso, ¿no? Como salida. Pero yo no veo un Freud binario, pero sí un Freud que siempre llevó el conflicto hasta las últimas consecuencias. Y igual eso a mí me parece interesante, ¿no? Para pensar la política. Ahora, yo no sé si Freud habla de salvación como en malestar en la cultura. Más bien, Freud está muy preocupado porque él dice, el programa de la cultura fracasó, la civilización fracasó, no sabe cuál es la solución y nos pasa la posta a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, después vos, otro de los temas que introducís es el de la verdad y la mentira. Yo creo que estamos en esa época, como dice Baudrillard, de la muerte de la realidad, y que no se sabe lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es mapa, lo que es representación, y creo que en este caos que tenemos, me parece que restituir la relación a la verdad es importante, porque parezco una moralista, pero el tema de la falsedad o la verdad era un problema de la filosofía. Yo creo que en este caos en el que estamos, donde hay posverdad, hay fake news, hay realidad virtual y que no se sabe si lo dijo o no lo dijo, quién lo dijo, si es verdad o no es verdad, yo creo que es un tema que está pendiente, va a ser un súper tema que hay que incluir en la política, ¿no? Restituir de algún modo la relación a la verdad, que ya sabemos todos los problemas que la verdad es subjetiva, por supuesto, pero tampoco ninguna relación a la verdad como hay ahora, ¿no? Donde todo vale, se puede decir cualquier cosa, sin consecuencias, ¿no? Sin responsabilidad. Ahora vos también decías, nadie quiere morir. Bueno,
nosotros hablamos de sujetos divididos, conscientemente no queremos morir, pero elegimos la guerra o vamos a la guerra o somos súbditos no somos seres libres, ¿no? Sujetos libres, sino que buscamos los amos que nos maltratan. O sea, están las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay un masoquismo inconsciente en los sujetos y en los pueblos. Entonces, después, por último, vos decías la percepción. Y yo creo que el aparato conceptual del psicoanálisis nos permite pensar que la percepción es imposible, en el sentido de que nacemos y ya hay representación. Entonces, la representación es lo que queda de la percepción, ¿no? Uno se encuentra con, no la cosa, vamos a decir, sino la idea. Ahora, no es un idealismo tampoco es un idealismo, porque hay, pero no creo que sea, Freud diferencia, tiene un sistema, pero capaz que no quieren hablar de Freud acá. Él hace una diferencia, ¿no? Representación de cosas, representación de palabras, se las ingenia como para ver qué de la cosa hay en el aparato, ¿no? Pero yo creo que no, en el mundo de las representaciones, es decir, representación y percepción son imposibles como relación. Cuando uno piensa en el rojo, no es el rojo, vamos a decir, o el verde o el violeta, cualquiera, ¿no? Pero, y me parece que introducís muchos temas interesantes, Mauricio, la cuestión de lo sensible también, ¿no? En esta época de virtualización del mundo y los cambios en la sensibilidad, ¿qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa con el otro? ¿Con las amistades? ¿Cómo fue cambiando, ¿no? La sexualidad, las amistades, todo lo que son es el contacto de cuerpos, bueno, toda esa franja que vos abrís como debate me parece muy interesante y yo creo que hay, la revolución tecnológica nos trajo un cambio sensible, ¿no? Y bueno, no hay que ponerse melancólicos, pero está pasando otra cosa, ¿no? Respecto de la sensibilidad. No hay esto que se articuló con la pandemia y con todo eso, pero es un antes y un después, ¿no? Porque la revolución tecnológica, Internet se precipitó con la pandemia, se terminó de instalar y la vida se virtualizó. Entonces tenemos el home office y qué sé yo cuánto, y la gente trabaja desde las casas y claro, estamos todos autoexplotados mucho más porque laburamos mucho más en esto de que estoy en mi casa y estoy conectado todo el día, ¿no? Ni hay corte el fin de semana. Entonces, está afectado lo sensible. Se trata de otros cuerpos, ¿qué pasó ¿no? Con el sujeto, con la subjetividad, con los cuerpos? Y yo creo que hay una especie de mortificación ahí. Eso. Gracias, Nora. Yo creo que si te parece, Nora, que participen, está Gustavo, Rocío, Gustavo Geirola y Lola Sí, por año, y después tú, lo digo porque sí, por si la vamos a hora. cerrar 3:30, ¿no? Sí, Tenemos 15 minutos. sí. Ahora, Perdón, entonces, yo parece me que extiendo participen ellos. mucho, me parece, en las respuestas. No, no, muy bien, nada más y para que ya como que Sí, atrapes las dale. participaciones y cierres. Gustavo, adelante. Hola Nora, bueno, muchas gracias por tu presentación, muy clara, con muchos puntos de interés y aparte con muchos de interés en lo personal, porque aparte de interesarme por el teatro, trabajo con el problema de la cultura popular y entonces aparece todo el tiempo el problema del concepto del pueblo, de lo popular, del populismo, etcétera, y muchas de las cosas que vos planteas. Como tenemos poco tiempo, voy a tratar de telegráficamente
plantear 5 puntos de inquietud o de discusión, ¿no? Me pareció muy rica en el curso de tu presentación la distinción entre masa y pueblo, que tiene que ver con una de tus publicaciones en el pasado. Esa es una distinción que se suele repetir, es en la que se suele insistir. A mí un poco llevado por Jesús Martín Barbero, empecé a abandonar esta distinción de lo popular por un lado y la masa por el otro, en la medida en que en la modernidad del 19 en adelante lo pueblo ya cambia en sus características porque vive en la ciudad, ¿verdad? Ya no estamos hablando de comunidades aisladas, rurales, etcétera. Pero bueno, me interesó la distinción esta que tú reintroducís, sobre todo en torno a esta caracterización de la masa como lo homogéneo y lo uno, versus lo pueblo como lo diverso, lo articulado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ahí incluso agregado en el curso de tu exposición que hablaste del no poder, que me parece muy fundamental, ¿no? El pueblo como lo contrario al que está en el lugar del poder. Me parece esa es una definición clave, más que lo de lo uno y lo diverso. Pero en todo caso quería señalar que incluso siguiendo el lenguaje conceptual de la Clau, ¿verdad? Llega un punto en que lo diverso se articula y se forma lo uno, ¿verdad? Es decir, hay una serie de demandas que se empiezan por esta cuestión de la cadena de equivalencias, ¿verdad? Se empiezan a alinear detrás de una demanda. Entonces hay una gran diversidad que en definitiva es movilizado efectivamente incluso, ¿verdad? Por una demanda. Una demanda que un día puede ser la cuestión de la mujer, otro día puede ser la dictadura, otro día puede ser el ambiente, otro día puede ser X, ¿no? Quiero dejar instalada esta cuestión de que quizás, un poco en consonancia con lo que planteaba Mauricio, de este pensamiento binario, ¿verdad? Capaz que a veces empiezan a confluir, ¿verdad? Me parece que podría ser equívoco plantearlo en términos tan dicotómicos. Eso por un lado. En otro momento de tu presentación tú hablabas de la colonización de la subjetividad, ¿verdad? La captura de la subjetividad. A ver, todos estamos más o menos de acuerdo, entendemos más o menos lo que planteas, pero como tú bien decías, ¿verdad? El sujeto está dividido, está fracturado, ¿verdad? Entonces puede que haya una colonización de parte de nuestra subjetividad, ¿verdad? Y yo entiendo que tu pensamiento y tus proposiciones están situadas también geográficamente y epocalmente en una coyuntura, en un momento, ¿no? Tú hacías constante referencia al caso argentino, ¿verdad? Yo sé que Mauricio piensa desde el proceso chileno, bueno, yo pienso desde el proceso uruguayo, ¿verdad? Todos estos fenómenos lo estamos todo el tiempo poniendo en relación con las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Y en Uruguay también se ha dado esta discusión a por qué la gente vota en contra de sus propios intereses, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que no es tan así. O sea, la gente no necesariamente vota en contra de sus intereses, en particular porque tiene intereses diversos y contradictorios. Entonces, es cierto que la gente privilegia ciertos intereses, los pone por encima de otros intereses. O sea, a uno de afuera le puede parecer que está votando en contra de sus intereses, pero en realidad está votando a favor de otros de sus intereses. Digo para complejizar un poco, para tratar de entender estos fenómenos sociales y políticos. Hace poco yo le comentaba a Lola de un artículo que salió publicado en Le Monde, Le Monde Argentina también, Le Monde Uruguay, Le Monde Argentina, de dos argentinos, Javier Aullero y Sofía Servián. Y el título del artículo es "Los pobres odian la política", o podríamos decir, los jóvenes odian la política. Tiene que ver mucho con tu planteo, el tema del odio, el tema de la política, el amor político, el odio político. La tesis del artículo es que no odian la política, tampoco odian al Estado. Lo que pasa es que el Estado se les hace presente de maneras muy diversas y muy contradictorias. Obviamente que no odian a la maestra, no odian a la enfermera, pero sí odian al policía, odian al que le viene a sacar la casa, odian al que le viene a quitar una pensión, ¿verdad? Entonces, la relación de la gente con el Estado, ¿verdad? Es también disímil y contradictoria porque se enfrenta con el Estado. El Estado tiene muchas caras, ¿verdad? Y la gente se enfrenta con muchas de las caras del Estado, ¿verdad? Bueno, lo dejo planteado, bueno, no lo puedo desarrollar. Tercer punto y final. El tema de la pulsión de muerte y la pulsión de vida, ¿verdad? Me encanta el malestar en la cultura, lo enseño en mis clases de literatura. Y una de las cosas,
claro, no vengo del psicoanálisis, ni mucho menos, o sea, mi lectura es de un lego, ¿verdad? Pero entiendo también, si entiendo bien a Freud, la pulsión de muerte también tiene que ver con el placer, o más concretamente con el ponerle fin al displacer. Es decir, él también hace una interpretación positiva de la pulsión de muerte. Tú me vas a corregir, pero es esta intención de dejar de sufrir, como dicen las iglesias evangélicas acá en Uruguay, pare de sufrir, ¿verdad? Entonces es una pulsión también de poner fin a un dolor. Tú hablabas todo el tiempo de la angustia, de la indefensión, ¿verdad? Entonces yo aquí creo que también hay que escarbar en las causas de esa angustia y en las causas de esa indefensión, que es lo que en última instancia están por debajo de esa pulsión de poner fin al dolor, ¿verdad? Entonces ahí donde yo creo que habría que combinar un poco, pienso yo, a mí en lo personal me gusta combinar un planteo de tipo freudiano, ¿verdad? O psicoanalítico con un planteo un poquito más también materialista, es decir, bueno, ¿cuáles son las causas materiales de ese dolor? ¿Verdad? Entonces yo creo que también hay toda esa angustia, todo ese malestar de la gente con la cultura, con la política, porque estamos en momentos de tremendo sufrimiento para mucha gente, ¿verdad? Sufrimiento que no han podido satisfacer ni A, ni B, ni C, ni D, ¿verdad? Entonces creo que el análisis psicoanalítico no basta, también es necesario un análisis económico y político, o sea, ninguno de estos regímenes políticos han satisfecho, más bien han generado una crisis material, ¿no?, de bienestar en crecientes masas de población, ¿verdad? Nada, lo dejo por aquí planteado porque no quiero que los demás Sí, compañeros puedan también sí. plantear sus puntos de vista y sus inquietudes. Muchas gracias, Nora. Gracias, Gustavo. Adelante, Rocío. Sí, gracias, Nora. Bueno, a mí me interesó mucho esta propuesta que tienes sobre el amor político y lo entiendo perfectamente cómo es aplicado en el caso de las madres y las abuelas en Argentina, pero en México tenemos un ejemplo que a mí me parece devastador, interesantísimo. Voy a tratar de resumirlo. Tiene que ver con el actual tema de investigación que estoy desarrollando y es el tema de las rastreadoras, que son las mujeres que tienen hijos desaparecidos y que van a buscarlos al campo, al desierto, a los lugares más inhóspitos, y son rastreadoras porque también se les llama mujeres sabueso, es decir, que se orientan mucho por esta cuestión del olor y han inventado algo que es una varilla que tiene una punta y donde ellas localizan tierra removida, entierran esta varilla, la sacan y por el aroma, es muy importante la noción del aroma y cómo lo voy a conectar enseguida, localizan dónde hay estos cuerpos que están en proceso de putrefacción, ya sea de hace años o muy recientemente. Entonces, esta idea del amor político y cómo lo has planteado me interesó muchísimo porque me ayuda a pensar justamente este problema que tenemos en México y que desde mi perspectiva entra total y absolutamente en diálogo con lo que estás proponiendo. Dices la asunción de una decisión que rechaza el odio. Y aquí lo increíble es cómo se han conjuntado, porque empieza siendo el primer grupo de rastreadoras, que hay alrededor de 300 asociaciones o agrupaciones en este país, y eso moviliza, es un amor conmovedor, son prácticas conmovedoras, ¿no? En ese sentido. Sí, Eh, me gusta muchísimo porque también reconocen al otro, porque son capaces de construir lo común. Entonces, estas mujeres que se empiezan a agrupar y que salen a buscar a sus hijos y que se encuentran aliados, muchas personas que las acompañan en las condiciones más terribles, tanto por el terreno como por las condiciones climáticas que van de los 30 a los 50 grados, que hacen estas expediciones verdaderamente devastadoras, porque con lo que van a encontrarse son con restos, con la muerte, con esas huellas de una crueldad infinita. claro, Y entonces, cuando una de ellas encuentra a su hijo en esas condiciones, no abandona la lucha. claro, Dice, porque él no es el hijo de una, es el claro. hijo de todas y faltan el resto de nuestros hijos.
Entonces, eso me parece impresionante y quisiera llegar a otro lugar, que es el lugar tan interesante que últimamente en estos esfuerzos múltiples que han hecho por otro lado, no solamente por visibilizar el problema, sino también, perdón, se me está acabando la pila y ahora me conecto, sino también por, por recordar y tener una memoria y han inventado algo de lo que me ha parecido mucho más estrujante, mucho más interesante, porque es una convocatoria hacia el amor, que son los recetarios para la memoria. Y entonces han hecho 2 libros donde son recetas con las que ellas recuerdan a sus hijos, que son platos y vienen ahí las recetas que son platos tradicionales y conecto ahora la idea del aroma, de la putrefacción y cómo le dan la vuelta con estos recetarios y uno cuando empieza a conocer estas recetas que son enchiladas, que es pozole, que son ensalada de manzana, que son los platos tradicionales mexicanos y cómo se le da la vuelta para recordar y lo que están convocando en realidad es el amor. Y a mí esta táctica, lo pienso desde Michel de Certeau ahora, estas tácticas que tienen para convocar al amor, para unirse a través del amor, y en esto que tú mencionabas, de darle vuela, que son capaces de despertar del sueño neoliberal. Por ejemplo, ellos dicen, salimos en busca de nuestros tesoros. Por supuesto que es esta idea de ir a buscar digamos, como el tesoro, pero el tesoro son sus hijos. Le dan Sí. la vuelta en el sentido de que no es un tesoro que se pueda traducir en términos de oro, de monedas, de dinero, sino lo más preciado es eso, el otro, sus hijos. Y bueno, yo hasta ahí lo dejaría Sí. porque sería muy largo ampliarlo, pero creo que con eso es suficiente. Gracias. Gracias, Rocío. Gustavo, adelante. Sí, yo muy cortito. Eh, a mí me preocupa cuando, Nora, tú planteaste el tema de la angustia, porque eh, la angustia desde el psicoanálisis, digamos, la elaboramos contorneándola con el lenguaje. O sea, y ahí es donde yo veo la importancia de tu propuesta en relación a lo que nosotros hacemos, que es el teatro o las artes escénicas o, en definitiva, revisar esta concepción del arte. Y se habló hace un ratito, creo que Gustavo, de lo estético, o Mauricio cuando habló de las sensaciones, porque creo que más que referirse a la percepción, Mauricio está pensando en las sensaciones. Y yo vengo releyendo un trabajo que creo que Lacan menciona un par de veces y da crédito a algo que no es común en Lacan, que es el Tratado de las Sensaciones de Condillac, y que creo que Freud también lo ha leído. Entonces, la percepción en tal caso siempre está filtrada Claro, por la estructura del lenguaje. claro. Ahora, a mí lo que me interesa es este trabajo con los afectos en el campo del arte y probablemente en el campo de la investigación y de la crítica artística. Es decir, de pronto nos metemos demasiado en sistematizar contenidos, en establecer tendencias, etcétera, pero no vemos cuál sería la potencia militante, diría yo, del arte en trabajar la posibilidad de esos afectos, Mm, pasarlos del sí, odio al amor, ¿no es cierto? ahí ¿Cómo el está. arte podría articular eso? Porque el Sí, arte de alguna manera trabaja lo tanático, pero lo trabaja en función, digamos, para decir una palabra, en función de la expectativa de construir un nuevo valor como verdad, que mejore, ¿no es cierto?, la situación cultural. El arte parte de un malestar y reelabora una apariencia, un semblante, ¿no es cierto?, que en principio tendría que abrir un camino positivo, que es por donde yo entiendo tu amor político, ¿no es cierto? Es decir, desde el trabajo artístico, el amor político. sí. Bueno,
Voy a Lola, tratar de contestarle ah, algo a cada uno porque yo tengo un compromiso a las 3:30, pero voy a llegar un poquito tarde, así me vale. quedo un cachito más. Así que voy a contestar un poquitito a cada uno, ¿no? Del montón de inquietudes que presentan. Empiezo por Gustavo. En la equivalencia a Gustavo no se cancelan las diferencias, ¿sí? Ese es el problema de los colectivos, que terminan estallando muchas veces, ¿no? No se cancelan las diferencias, y en buena hora, pero es todo un laburo político de habitar las diferencias, y un aprendizaje también pedagógico, ¿no? De político. Ahora, tenés razón que estas dos categorías se contaminan, no son puras. Es verdad eso, por supuesto. Las dividimos para entenderlas, pero se contaminan, por supuesto que es así. Ahora, estoy de acuerdo que la gente vota también fundamentalmente por identificaciones. Por supuesto que vota por identificaciones, ¿no? Entonces, un negro puede votar a Bolsonaro, que Bolsonaro es racista, o sexista, ¿no? Entonces, un gay puede votar a Bolsonaro, porque, bueno, yo creo que es un problema ¿no? De la psicología de las masas, cuyo la identificación es uno de los mecanismos principales de la psicología de las masas, y la sugestión y todo esto. Bueno, en realidad estoy como resumiendo demasiado, pero por otro lado, la interpretación que vos haces de la pulsión de muerte me parece que es todo el derecho de interpretar, ¿no? Pero no hay nada que podamos rescatar como afirmativo en la pulsión de muerte. En ese sentido, Freud es hegeliano, parte de la negación. No hay nada que afirme la pulsión de muerte. La afirmación viene del Eros. Eros afirma, Eros es representación. Ahí podemos encontrar algo positivo. La pulsión de muerte no, es pura negación, puro austosum, ¿no? Pura expulsión, entonces, puro rechazo. Ahora, Freud, yo creo que Freud es materialista, ¿eh? Esto de los afectos no es una cosa ideacional, esto pega en el cuerpo. Freud estudia y descubre otro cuerpo que no es el cuerpo de la biología. Entonces, Freud encuentra que la gente se enferma y padece ahí donde los médicos dicen no hay nada. Y Freud dice, no, ¿cómo que no hay nada? Hay sufrimiento, hay angustia, hay conversión, hay parálisis, hay contracturas que no responden a la lógica de la neurona. Uno de los descubrimientos de Freud es la materialidad de otro cuerpo, un cuerpo erógeno, un cuerpo angustiado, con conversiones, un cuerpo que no es el cuerpo, que tiene otra lógica que el de la biología, es pura materialidad. Ahora, esto que decía Rocío, es como vos decías, es conmovedor, lo que moviliza, lo que conmueve siempre son los afectos, ¿no? Y hay un trabajo muy interesante ahí que se puede hacer de homologar o comparar lo de las madres de Plaza de Mayo en mi país y esto de las rastreadoras en México, ¿no? Y creo que esto, como vos decís, el afecto es lo que despierta. Bueno, despierta, el afecto tiene esa característica que se puede llamar sueño de angustia a veces o pesadilla, pero es algo que despierta del sueño de la vida también, porque vivimos en el mundo de las representaciones. Entonces ahí donde hay una discontinuidad, hay que pensar algo del orden del afecto, ¿no? Que después nos volvemos a dormir, como pasó en Chile. Hay un despertar y después ¿no? Nos volvemos a dormir en el sueño, yo lo llamo neoliberal ahora, pero cualquier sueño. Y después, para terminar, me parece súper interesante lo que dice Gustavo Geirola en relación a la angustia, que hay que pensar ahí, y esto de la relación al arte, ¿no? Porque el arte, y yo creo que ahí, ¿qué hacer con el odio? Y me parece que ahí
ustedes los artistas tienen un gran trabajo que hacer, ¿no? Con el odio se pueden hacer muchas cosas, desde la motosierra, la bomba atómica, los campos de concentración, las cámaras de gas, o se puede sublimar el odio y hacer arte. Se puede hacer poesía después de Auschwitz, ¿no? Se puede. Me parece que esa es la función de los artistas, o una de las funciones, aunque el arte no sirve para nada, pero como posibilidad también es interesante esta transmutación, ¿no? Del odio en alguna sublimación, algo más interesante que el odio, que es pura destrucción. Bueno, yo los voy a tener que dejar. Me gustó mucho esta reunión. Los felicito por lo que hacen, por este trabajo en red. Así que bueno, les agradezco la posibilidad de haber compartido un rato, una tarde con ustedes, una tarde de lluvia. Bueno, así Gracias, que, Nora. bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un Gracias, gusto. un Chao. abrazo enorme. Chao. Chao, Chao. chao.